Igualmente, has hablado también, cuando has tocado el tema de la quimioterapia, ¿significa que la quimioterapia no sirva o sí que sirve y hay que ir con cuidado con esto? Ese es el problema, es cuando, o sea, la mejor mentira es la que tiene una parte de verdad. Ujú. Es decir, que la quimioterapia puede servir algo, sí, claro, pero aquí hay, como siempre, multitud de matices, multitud de aristas. Eh, las personas que han conseguido resultados y que han remitido su enfermedad, en un porcentaje de los casos muy alto, han utilizado también medidas convencionales. Es decir, cuando alguien me dice, no, no utilizó quimioterapia y se salvó y tal, yo le digo, es posible, ¿eh? Es posible que haya Ujú. cosas que se hagan, pero tienen que ser cosas, medidas bastante agresivas y terapias endovenosas y tal para poder obtener esos resultados. Pero la quimioterapia en sí, a ver, no es tanto solo la quimioterapia, sino cómo se utiliza, de qué manera. Porque, por ejemplo, tú si antes proteges tu cuerpo y consigues conocer metabólicamente el tumor, tú puedes hacer que esa quimioterapia no te fastidie tu cuerpo sano y vaya casi focalizada exclusivamente al tumor, y entonces hablamos de otra cosa distinta, hablamos de un animal distinto, cuando consigues enfocarlo al tumor. Pero para eso tienes que hacer unas acciones concomitantes. El tema del ayuno, el tema de la alimentación, el tema de ciertos suplementos, de ciertos fármacos adyuvantes a esa quimioterapia, de ciertas maneras de no solamente en cantidades, sino en tiempo. Es decir, hay momentos del día donde funciona mejor que en otros. Todo ese tipo de variables, todas esas variables que van asociadas al uso de la quimioterapia, generalmente se desconocen y es un one size fits all, es decir, mandan la quimioterapia a todas las personas de la misma manera en vez de hacer ciertas acciones que permitan proteger al cuerpo. Esa es lo que yo llevo diciendo, y lo que a mí me hacía mucha gracia es que me atacaban diciendo que yo estaba promoviendo esas medidas, eh, y que quitarle la quimioterapia al enfermo, decir que no utilice quimioterapia. Coño, pero si estoy haciendo todo lo contrario, vuestra querida quimioterapia, estoy tratando de que funcione mejor, estoy tratando de proteger al enfermo, porque ahora eso no sucede. Entonces, el problema del tema del cáncer es que salen las dicotomías constantemente. Es la ausencia de matiz a la hora de juzgar una situación que requiere una opinión tremendamente matizada, porque la sociedad no quiere matiz, la sociedad quiere blancos y negros, respuestas inmediatas, interruptores. De hecho, a mí la gente ya me ha atacado algunos por decir que por qué decía de utilizar la quimioterapia. Llegamos a ese extremo, es decir, al extremo opuesto, decir que la quimioterapia no tiene que utilizarse nunca. Y luego, ¿qué haces con un enfermo que no tiene opciones terapéuticas, que no tiene acceso a un médico integrativo, que no tiene dinero para acceder a unas terapias integrativas que en muchos casos son muy caras? ¿Qué haces con esa gente? Le recomiendo quimioterapia metronómica, por ejemplo, a dosis bajas pero constantes, que lo que hacen es no joder el cuerpo mientras haces opciones, pero claro, tienes que hacer cosas también tú, tienes que coger las riendas de tu vida. Y eso requiere un esfuerzo y algunos enfermos literalmente prefieren morirse a hacer una dominada o a querer hacer una dominada. Ujú. Entonces, aquí hay tantas cosas de las que hablar, tanto matiz, tanta cosas que rascar, que quedarse en la superficie como estoy escuchando constantemente en los medios es un insulto. Me has hecho una pregunta muy buena que requiere ese matiz. Ese decir, no te puedo decir ni sí ni no. Te estoy Ujú. diciendo que la quimioterapia en sí es una basura y es un veneno, eso lo sabe todo el mundo, pero que si la vida te da limones tendrás que hacer limonada. Eso sí, utilizándola de la manera más racional posible, para que el enfermo no salga destruido, como pasa constantemente, incluso que mueren debido a la quimioterapia, para Ujú. protegerse. Y ahí sí que hay maneras de protegerse, incluso de conseguir que esa quimioterapia sea eficaz, pero allí donde debe, que es solo en el tumor.